Esta ley no es una ley cualquiera, es ante todo la posibilidad de entender el valor social que tiene la educación. Los gobiernos autónomos, tanto cantonales como parroquiales, tienen que tener una atención especial. De igual forma hemos decidido en una sesión recibir las pruebas de descargo al finalizar los 15 días que corren desde el día de hoy. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosner. Domingo 20 de mayo de 2018. Saludos y bienvenidos a TVL Noticias Dominical. Gracias a quienes nos acompañan a través del canal 42 en Quito y en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. Empecemos con la información de esta semana. Asamblea en pleno. El Pleno de la Asamblea Nacional recibió a los exministros del Interior César Navas y de Defensa Patricio Zambrano para que informen sobre las medidas y acciones aplicadas a partir del 27 de enero en relación a los ataques terroristas registrados en la frontera del Ecuador. La sesión tuvo el carácter de reservada por motivos de seguridad nacional. El llamado también se extendió a la canciller María Fernanda Espinosa, quien se excusó debido a su delegación en la quinta reunión de la Comisión Intergubernamental Ruso-Ecuatoriana para la Cooperación Económico-Comercial que se desarrolló en Rusia. Quienes sí acudieron al llamado del Pleno de la Asamblea Nacional fueron los familiares de los 3 integrantes del grupo periodístico de Diario El Comercio, asesinados en manos del Frente Narcodelictivo Oliver Sinisterra. La sesión del Pleno tuvo su génesis en la aprobación de una resolución el pasado 17 de abril, en la que los legisladores pidieron la comparecencia de los funcionarios de Estado. Con 120 votos afirmativos del Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior. Tenemos el resumen de esta jornada. Desde Barras Altas, estudiantes y docentes acompañaron el debate. Previamente, la ponente Silvia Salgado destacó las reformas que dijo hacen justicia social a la educación superior. Que este día no es un día cualquiera. Esta ley no es una ley cualquiera. Es ante todo la posibilidad de entender el valor social que tiene la educación. Varias observaciones fueron puestas en debate, como la implementación de la Universidad Amauta Iguasi en el Cantón Colta, provincia de Chimborazo. Los legisladores provinciales Israel Cruz y Pedro Curichumbi sustentaron este pedido. Funcione en este cantón, porque el 60%, repito, es del sector indígena. Esa primera capital del Ecuador necesita una universidad. Hoy le devolvemos la educación superior a los estudiantes, fue la frase de la asambleísta Dayana Pazley. Precisó que el acceso a las universidades ahora es libre sin ataduras, pero que el Estado no pierde su rol regulador. Y libertad para los jóvenes sin que esto represente un caos en el sistema. El espacio para las artes fue tema de la legisladora Amapola Naranjo. Saludó la creación de conservatorios superiores. Deben otorgar títulos de tercer nivel, licenciatura y de cuarto nivel. En el debate, la legisladora Teresa Benavides habló del acoso en instituciones educativas. Es necesario erradicar la violencia sexual en las instituciones de educación superior. Pero también hay artículos que aún no tienen consensos, dijo el legislador Augusto Espinosa, en lo relacionado a la participación con voz de los estudiantes en instancias de educación superior. No está considerando la participación que deben tener los estudiantes en las distintas instancias del sistema de educación superior. Para fortalecer la calidad de educación superior se debe primero mejorar el sistema secundario, resaltó el legislador Rómulo Minchala. Debería haberse mejorado el sistema de educación básica
o educación, digamos, secundaria. Los requisitos mínimos que deberán cumplir los docentes para postularse a autoridades de universidades fue tema también discutido. Se elimina la extensión del plazo para los rectores y vicerrectores para que cuenten con el título. El 97% de los profesores no tiene doctorado, 50.000 profesores. La Ley Orgánica de Educación Superior entró en vigencia en el 2010. La Asamblea Nacional analizó 28 propuestas de reformas, mismas que ahora, tras su aprobación, será enviada a la Presidencia de la República para su objeción total o parcial. Mariela Logroño, TVL Noticias. De otro lado, el proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial pasó el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Los legisladores centraron su análisis en la aplicación de la figura de error inexcusable. La ponente del proyecto de reformas es la presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga. La legisladora precisó que las modificaciones al Código de la Niñez y Adolescencia están relacionadas con la negligencia, error inexcusable, patrocinio legal y elección del presidente subrogante de la Corte Nacional de Justicia. Los ejes de la reforma, ya los mencioné, son 8. Sin embargo, la discusión se centró en la aplicación de la figura de error inexcusable. Marcela Aguiñaga y Luis Fernando Torres coincidieron en la necesidad de reglamentar su aplicación. El proyecto introduce en artículo 109 una definición de esta figura disciplinaria. Es verdad que se aprovecharon del error inexcusable para sancionar injustamente a jueces en el país. Encarnación Duche y Lira Villalba mostraron visiones distintas. Por un lado, creen necesaria la independencia de funciones. Por otro sector, creen que es hora de dejar de lado el apasionamiento político. Es de conocimiento público que el Consejo de la Judicatura se ha convertido en un instrumento de control político. Y ahí es donde digo que debemos utilizar nuestra facultad fiscalizadora no para los revanchismos políticos, sino para garantizar los derechos de los ciudadanos. Esteban Bernal aprovechó la sesión plenaria para recordar que una de las pruebas para llevar a juicio político al Consejo de la Judicatura es la aplicación de la figura de error inexcusable. Lo malo está quién lo aplica y cómo lo aplican. La discrecionalidad con la que manejaron la aplicación del error inexcusable le dio claramente el concepto de la metida de mano a la justicia. El problema es que decidían mal, no es el concepto, no es la estructura. Tras 12 intervenciones, el primer debate del proyecto de reformas concluyó. Ahora será la Comisión de Justicia la encargada de analizar las observaciones de cara al informe para segundo y definitivo debate. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El arte del mazapán fue declarado como Patrimonio Cultural del Ecuador. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución en ese sentido, mientras que en la zona de Barras Altas del hemiciclo legislativo, cientos de artistas provenientes de la parroquia de Calderón celebraron esta decisión. Así, a ritmo de banda nacional, con danzantes, capariches y guariches, los habitantes de la parroquia de Calderón, ubicada al norte de Quito, celebraron la declaratoria al arte de mazapán como Patrimonio Cultural del Ecuador. 107 afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 0 abstenciones. Ha sido aprobado la resolución para reconocer y declarar el arte de mazapán de la parroquia de Calderón como Patrimonio Cultural Intangible del Ecuador. Y es que este arte, que data de miles de años, une a familias enteras en la elaboración de pequeñas figuras decorativas. Viene de generación, yo tengo todavía ya mis nietas que siguen en la tradición. Esta figura consiste en la guagua de mazapán. Antiguamente sus ingredientes eran comestibles. Con el paso del tiempo se convirtió en una figura decorativa y representativa del arte del mazapán. Se hace con harina de mazapán, del pan que comemos, y se le pone colorantes. Más antes era comible, pero ahora ya no. Y es que fue la asambleísta Norma Vallejo la que destacó la importancia de declarar y reconocer al arte del mazapán como patrimonio cultural de nuestro país. Hoy, día histórico en la tradición y en la cultura del Ecuador, principalmente de Calderón y de Quito. Así, con la aprobación de 107 asambleístas y con la celebración por parte de los artesanos, la parroquia de Calderón se consagra como la única en el mundo por mantener viva esta tradición. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
Sumario Legislativo. En la Asamblea Nacional cobra fuerza el anuncio de llevar a juicio político a la canciller María Fernanda Espinosa. Asambleístas de diversas tiendas políticas coinciden en que la secretaria de Estado incumplió sus funciones. Desde el movimiento Creo advierten que la gota que derramó el vaso es la inasistencia de la canciller María Fernanda Espinosa a la sesión plenaria de este miércoles, en donde los parlamentarios requerían información del gobierno nacional sobre su accionar tras los hechos de violencia en la frontera norte. Es absolutamente impresentable que haya antepuesto sus ambiciones y vanidades personales por sobre la representación del Ecuador en temas sumamente delicados. Por lo que anuncian el inicio del procedimiento para llevar a María Fernanda Espinosa a juicio político. Y vamos a entregarle al Ecuador las respuestas necesarias y los responsables del mal manejo de la Cancillería ecuatoriana. Pero el movimiento Creo no es el único. Los asambleístas del movimiento Alianza País también anuncian su intención por enjuiciar políticamente a Espinosa. Franklin Samaniego dice que los argumentos sobran. No se aportó mayormente en las inquietudes que se tenían, no se aportó, y que el informe planteado era un informe de gestión más que un informe que profundice la información. La solicitud para iniciar el procedimiento de juicio político debe contar con el respaldo de al menos 46 firmas. La bancada denominada de la Revolución Ciudadana tiene 28. Desde el Partido Social Cristiano, Cristina Reyes muestra su respaldo. La canciller de la República se tiene que ir, el presidente debería removerla de su cargo, pero si continúa obstinado con hacerlo, aquí ya hay varias iniciativas a las que por supuesto sumaremos nuestro apoyo. En Alianza País prefieren mantener el tema bajo reserva. Carla Chávez y Silvia Salgado señalan que la iniciativa no se ha discutido al interior de la bancada. Yo creo importante, y lo he dicho, que no se pueda permitir lo que sucedió. En eso me mantengo en mi postura. De todas maneras, yo creo que es importante evaluar la gestión, o sea, de la Cancillería. No se puede entender de otra manera, por ejemplo, en qué han quedado los acuerdos binacionales que hay. La canciller María Fernanda Espinosa se excusó de la sesión plenaria de este miércoles por su participación en la denominada quinta reunión de la Comisión Intergubernamental Ruso-Ecuatoriana para la Cooperación Económico-Comercial que se desarrolló en Moscú, Rusia. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Fiscalización abocó conocimiento de la solicitud de juicio político en contra del Consejo de la Judicatura. La mesa legislativa, además, definió el cronograma de comparecencias. El trámite para sustanciar la solicitud de juicio político en contra del Consejo de la Judicatura inició al interior de la Comisión de Fiscalización. La mesa legislativa se reunió este 14 de mayo para conocer la resolución del Consejo de Administración Legislativa que calificó a trámite el pedido. Y de igual forma hemos decidido en hacer en una sesión recibir las pruebas de descargo al finalizar los 15 días que corren desde el día de hoy. El asambleísta Raúl Tello precisó que la solicitud de juicio político es en contra del Consejo de la Judicatura, es decir, contra su presidente, Gustavo Yalc, y los 4 vocales principales y los 4 suplentes. Tienen que darse la posibilidad de que vengan y presenten individualmente sus pruebas de descargo, al igual que el presidente del Consejo. Ahora la Comisión de Fiscalización trabaja de forma paralela a la evaluación que realiza el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que a decir de su presidente, Julio César Trujillo, también valoran el trabajo del Consejo de la Judicatura. Hasta cuando se dicte la resolución, toda la documentación y los informes que hay en ella es reservada. La evaluación es del Consejo como cuerpo y de cada uno de sus integrantes, así es. De tal forma que el rol de la Asamblea, paralelamente al rol que pueda cumplir el Consejo del Consejo de Participación Transitorio, es un rol completamente distinto. En nuestro ámbito es político y allá deben analizar más en el ámbito administrativo.
De acuerdo al cronograma, la Comisión de Fiscalización abrirá el periodo de comparecencias en esta semana cuando reciba a los proponentes del juicio político, los asambleístas Esteban Bernal y Raúl Tello. Pero además, no se descarta que la mesa legislativa reciba al exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera. Bueno, todos quienes estén llamados y pues tengan algo que aportar para el debate y luego para la resolución de la comisión serán bienvenidos. Esta es la primera vez que la Comisión de Fiscalización sustancia un pedido de juicio político en contra del Consejo de la Judicatura, pues el pedido es en contra de todo el organismo, 9 funcionarios en total, los 4 vocales principales, los 4 suplentes y su presidente. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y es momento de una pausa, pero enseguida continuamos con más información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Agenda legislativa. Gracias por continuar con nosotros, seguimos con más de información. La Ley de Desarrollo Fronterizo ratificada por el Pleno de la Asamblea Nacional fue publicada en el Registro Oficial el pasado jueves. A continuación, revisamos el contenido de la norma, que ahora es Ley de la República. Tras el veto total en 2012, su trámite retomado días atrás y su ratificación en el Pleno del Parlamento el pasado 3 de mayo, este jueves finalmente la Ley de Desarrollo Fronterizo fue publicada en el Registro Oficial, lo que la convierte ya en Ley de la República. La norma que facilita la creación de las zonas especiales de desarrollo fronterizo fomenta la productividad y competitividad de las diferentes cadenas y sectores productivos de la zona. Está contenida en 49 artículos, 5 disposiciones transitorias, una derogatoria y una disposición final. La Ley de Desarrollo Fronterizo tiene por objeto establecer los mecanismos, crear instrumentos e instituir un orden jurídico temporal para afianzar una cultura de paz y promover el desarrollo socioeconómico en los cantones fronterizos del país y sus parroquias rurales. Este cuerpo legal enfatiza además en la protección y garantía de los derechos de las personas que habitan en estos sectores y el desarrollo de los medios necesarios para el desenvolvimiento de sus actividades. Incluye también mecanismos para el desarrollo del intercambio comercial a través de estrategias como la homologación y simplificación de normas aduaneras. En cuanto a la seguridad fronteriza, propone mantener la paz y el impulso de la integración binacional a través de mecanismos para monitorear las fronteras y brindar soluciones oportunas a los incidentes fronterizos. Se propone educación para la cultura de paz y buena vecindad y la erradicación de toda forma de violencia. Es así que se fortalece la capacidad de intervención y protección en las instituciones de seguridad pública para prevenir, aislar y defender a la comunidad de acciones violentas del crimen organizado. Además, prevé capacitar a la Policía Nacional para el control, investigación y persecución de los delitos prevalentes en estos territorios, la implementación del programa de protección a víctimas y testigos, así como mecanismos de prevención y denuncia de la utilización de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados por parte de grupos irregulares, entre otras medidas. Las subcomisiones que integran la Comisión de Seguridad Fronteriza dejaron listos sus cronogramas de trabajo. Hasta junio próximo prevén concluir con la compilación de información de cara a las reformas en temas de seguridad y economía. Hasta la tercera semana del mes de junio, la Comisión de Desarrollo Fronterizo tendrá listo el esquema respecto de las reformas en materia de seguridad. La mesa legislativa dejó listo el cronograma de trabajo de las 3 subcomisiones parlamentarias. Ana Belén Marín es la coordinadora de la subcomisión de temas económicos. Estas herramientas que actualmente requiere la provincia de Esmeraldas y Sucumbíos, lo podamos aterrizar a través de la construcción de una propuesta de reforma a la Ley de Desarrollo Fronterizo. Juan Carlos Yar, presidente de la Comisión Ocasional de Desarrollo Fronterizo, reveló cuáles serán los temas que desarrollarán cada una de las 3 subcomisiones. El punto, yo creo que de los más importantes, es la reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, los seguimientos de las políticas públicas de seguridad integral y desarrollo sostenible en la frontera, el seguimiento de las resoluciones aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional en relación de la frontera norte. Desde la próxima semana, la mesa legislativa espera iniciar con las comparecencias en temas de seguridad. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La esencia de la ley.
Hoy en nuestro segmento La Esencia de la Ley, Ricardo Bravo nos trae un reportaje especial sobre la Ley de Desarrollo Fronterizo, sus alcances y beneficios. Veamos. Según el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez transcurrido un año de la objeción total de un proyecto de ley, la Asamblea Nacional podrá ratificarlo en un solo debate y con el voto favorable de las 2/3 partes de sus miembros. Este es el caso de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronteriza, que tras 6 años de ser objetada en su totalidad por el entonces presidente Rafael Correa, la Asamblea Nacional decidió ratificarla. Fue en febrero del 2012 que el entonces presidente de la República, Rafael Correa, objetó totalmente el proyecto de ley de desarrollo fronterizo. 6 años después, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió ratificarse en la iniciativa, que está compuesta de 49 artículos, 5 disposiciones transitorias, una derogatoria y otra final. El objeto de la norma es crear instrumentos para afianzar una cultura de paz y promover el desarrollo socioeconómico en los cantones fronterizos de la República del Ecuador. Nosotros necesitamos ponerles incentivos, por ejemplo, en el tema de la agricultura. Y es que la iniciativa cobró fuerza tras varios hechos de violencia registrados en la frontera norte, que deja como saldo el asesinato de 3 integrantes del grupo periodístico de Diario El Comercio, así como la muerte de 4 militares y el secuestro de 2 civiles. Todos, se presume, a manos del grupo narcodelictivo denominado Frente Oliver Sinisterra, cuyo cabecilla es alias Guacho. Realidad que no es desconocida para Colombia. Así lo revela José Figueroa, antropólogo de profesión, pero que conoce muy de cerca el problema en la frontera norte. Cuando empieza el desplazamiento de los campesinos de la zona de Putumayo hacia la zona de Nariño, se empieza a concentrar la producción de coca fundamentalmente en esta zona de Nariño. Esto vino acompañado de unas confrontaciones muy fuertes en la costa nariñense, porque muchos de estos colonos desplazados de Putumayo empezaron a tener confrontaciones con los habitantes nativos de la zona de Esmeraldas. Eso vino con unos niveles de violencia brutales a partir del año 2000, donde se vino dando entonces desde la costa de Nariño un proceso de desplazamiento que empieza a afectar con fuerza a Esmeraldas. Consultamos a varios asambleístas oriundos de las provincias limítrofe con Colombia y nos certificaron la realidad de los cantones que limitan con el país del norte. Por ejemplo, la educación es la de más bajo nivel en la provincia de Esmeraldas, porque desde arriba se decide lo que hay que hacer en Esmeraldas a cuentagotas. Asimismo, en salud, por ejemplo, en la zona, casi no hay especialistas. En Sucumbíos, imagínese usted lo que significaría el hecho de no tener la certeza de que la gente trabaje con sueldos dignos. Muy fácilmente pueden engrosar las filas de la delincuencia. Tenemos las poblaciones y que son parroquias de Maldonado, de Chical y de Tobar Donoso, en donde nosotros desde allí ya podemos ver al lado opuesto del río que divide el río San Juan, todo lo que es el cultivo de coca. No tiene todo lo que realmente necesita el cantón San Lorenzo, el cantón Eloy Alfaro, que colinda con, al menos San Lorenzo, que colinda con la zona norte, que es la frontera con Colombia. Regresando a la Ley de Desarrollo Fronterizo, el artículo 6 señala que se otorgará una ponderación del 150% a la población de los territorios fronterizos, es decir, que los gobiernos locales recibirán más recursos para el desarrollo de estas zonas. Los gobiernos autónomos, tanto cantonales como parroquiales, tienen que tener una atención especial, puesto que estamos hablando de zonas vulnerables. Este rato, lamentablemente, la principal actividad económica en las fronteras se ha vuelto el contrabando. Otro incentivo que propone la ley se lo encuentra en el artículo 41, el relacionado a las sedes, ya que todo sitio de tráfico fronterizo, sea terrestre, marítimo o fluvial, tendrá preferencias para convertirse en zonas especiales de desarrollo económico. René Yandún señala que Carchi será una de las provincias con mayores beneficios. Para crear la canasta familiar y tener una comercialización libre de $600 al mes. Otros aspectos que contempla la norma son la exoneración total o parcial de tributos y aranceles en la importación de equipos y maquinaria, acceso a líneas de crédito preferenciales y protección especial para la producción agropecuaria y pesquera.
En el 2012, el entonces presidente Rafael Correa argumentó que vetó totalmente este proyecto de ley porque sus normas son innecesarias y porque además ya se encuentran recogidas en otras normativas legales. Hasta una próxima edición. La próxima semana sería enviado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley en materia económica anunciado por el Ejecutivo. La ministra de Industrias y Productividad, Eva García, precisó que la información desde esta entidad ya fue entregada al ministro de Economía, recientemente posesionado Richard Martínez. La secretaria no adelantó el contenido de la propuesta, pero dijo que acoge las observaciones de todos los sectores de la producción. Tentativamente, la próxima semana llegaría a la Asamblea Nacional el proyecto en materia económica anunciado por el Ejecutivo, según informó la ministra de Industrias y Productividad, Eva García. No adelantó el contenido de la propuesta, lo que sí destacó es que ya se han mantenido conversaciones previas con el ministro de Economía recién posesionado, Richard Martínez. La próxima semana, pero ya hicimos nuestros aportes correspondientes y estamos en espera, usted sabe, recién llega. Y la próxima semana tenemos reunión con el ministro de Finanzas. Desde la Asamblea Nacional, la titular Elizabeth Cabezas precisó que a la par del plan económico, que aún no es oficial, ya se contemplan normativas con enfoque productivo que constan en la agenda priorizada hasta mayo del 2019. Varias reformas, por ejemplo, a la ley de justamente de temas de comercio, a los incentivos en los temas de inversión, a los temas productivos. Hay varios cuerpos legales que nosotros los trataremos justamente para ponernos en línea de todas esas iniciativas que desde el Ejecutivo tienen que ser impulsadas para salir adelante. Estos criterios se conocieron en el marco del primer foro empresarial andino, al que además presidió el jefe de Estado, Lenín Moreno. En su discurso nuevamente resaltó el rol del sector privado en el desarrollo productivo del Ecuador. Generación de empleo, incentivo, fortalecimiento del sector productivo y empresarial, pero sobre todo bienestar. Tras la salida de María Elsa Viteri del Ministerio de Economía, se retrasó la fecha de envío de la propuesta económica. A pocos días de la nueva autoridad a cargo, en entrevista con medios de comunicación, Richard Martínez anticipó que antes del envío del proyecto se remitirá primero información de la situación económica del país. Mariela Logroño, TVL Noticias. En la Asamblea Nacional se ultiman detalles de cara al informe de la Nación que presentará el presidente Lenín Moreno el próximo 24 de mayo. El retiro de curules, así como los primeros ensayos de un cuerpo de cadetes de la Policía Nacional, han sido parte de los preparativos en las últimas horas. La Asamblea Nacional se alista para el 24 de mayo, fecha en la que recibirán al presidente de la República para que presente su informe a la Nación, es decir, la rendición de cuentas de su primer año de gestión. Desde el jueves en la tarde arrancaron los preparativos. Se retiraron las curules de los legisladores del Salón Plenario Nela Martínez Espinosa, lugar donde será el evento principal. Asimismo, se realizó el primer ensayo con los cadetes de la Escuela Superior de la Policía Nacional, quienes formarán parte de la calle de honor para recibir a las autoridades. Este es un primer repaso en lo cual hacemos conocer a nuestros oficiales y cadetes de la Escuela Superior de Policía, quienes están en una disposición para recibir a los invitados especiales. En el repaso, personal de la Asamblea, de la Policía Nacional, del Ejército y de la Presidencia coordinaron el protocolo que deberán seguir en conjunto con la música y los movimientos al ingreso de las autoridades e invitados. Nosotros como policía tomamos puntos de referencia, ubicación, nos hacen conocer cuál va a ser el orden de ingreso de las autoridades. Además, se definen las medidas de seguridad que se implementarán tanto en los exteriores como en los interiores del Palacio Legislativo. Si ya está establecido por la Asamblea Nacional mismo, los salvoconductos, los cierres de vía durante los 3 círculos de seguridad que se va a establecer y sobre todo está definido ya cuál va a ser el ingreso de los invitados especiales. Al ingreso de la Asamblea se arma una rampa. La misma estará cubierta con una alfombra roja que irá hasta el Salón Nela Martínez. Por ahí ingresarán las autoridades. El informe a la Nación será el próximo jueves 24 de mayo a las 11 de la mañana. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y esta ha sido la información generada en esta semana. Hasta la próxima. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.